Bueno, mientras tanto me voy presentando, por si no me conocen. Mi nombre es Leandro Hernández, yo trabajo en CPI hace más de 13 años ya. Soy el responsable de soporte técnico en lo que es la unidad de trabajo propia de CPI, que la llamamos detección y medición. En la misma vamos a encontrar todo lo que es la gama de sensores, ya sea inductivos, fotoeléctricos, capacitivos, sensores de presión, de medición, lo que es medición, lo que son encoder ópticos, tanto incremental como absolutos, etcétera, todo lo que se refiere al sensado. También si hay que realizar algún tipo de prueba, ya sea en nuestro laboratorio o una visita a planta, estoy a cargo de ese servicio, o simplemente ser un soporte telefónico vía mail, tanto para la gente de mantenimiento, por ejemplo, que esté instalando algo y le surge algún inconveniente, o simplemente una consulta de stock por algún tipo de urgencia que le surja. Para un vendedor, tener una respuesta rápida en una visita a planta, obviamente, a ver si tenemos en stock algún tipo de sensor específico o si lo puedo ayudar técnicamente si están reemplazando algún sensor. Obviamente que a los primeros que acuden generalmente son a los vendedores que los visitan, pero bueno, en muchas oportunidades nuestros propios vendedores están en una visita a planta, están en una reunión o por lo que fuere no lo pueden atender. Bueno, tienen, en esos casos de urgencia, tienen mi contacto que al finalizar la presentación les va a quedar para cualquier tipo de urgencia que tengan, ¿no? La idea es ser una herramienta más a su disposición para que sigamos trabajando juntos en lo que son nuevas aplicaciones, distintos tipos de alternativas de reemplazo, en fin, todo lo que es la relación técnico-comercial que podamos llegar a tener. En la charla del día a la fecha vamos a hablar un poco sobre lo que son los sensores de fotoeléctricos, su principio de funcionamiento, sus ventajas, sus distintos modos de operación. La idea es que al terminar vamos a repasar todo lo que es la línea de sensores Omron, que es la que CPI representa hace más de 30 años en la Argentina, y que pueda cada uno al terminar el curso podamos comprender cómo se comporta un sensor fotoeléctrico, cómo podemos hacer una rápida búsqueda de una aplicación para determinado sensor. La idea es no explayarme más de una hora, así que si tienen algún tipo de inconveniente o consulta, a su derecha van a poseer el chat, que va a estar, como les dije anteriormente, mi compañero el ingeniero Augusto Heredia. Él es el gerente técnico comercial en lo que compete a todo el canal de distribución de todos los productos Omron, ya sea la parte de sensado, como la parte de componentes, relés, fuentes, controles de variables, en fin, todo lo que son los componentes Omron en general. Cualquier consulta, lo dicen ahí en el chat, si no se escucha o si se corta la comunicación, bueno, ahí está mi compañero que me puede interrumpir en cualquier momento. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a la presentación. Ya estamos la mayoría, así que empecemos. Como les decía, vamos a hablar lo que son los sensores fotoeléctricos en general y al terminar lo que son la línea de los productos de Omron. Un poco para hablar del temario, que es lo que vamos a ver, lo que les decía anteriormente, los principios, los aspectos básicos, las ventajas, la definición de lo que es un sensor fotoeléctrico, cómo se compone, su principio de funcionamiento, los distintos tipos de ajustes que podemos encontrar en un sensor fotoeléctrico, los indicadores que vamos a ver visualmente en un sensor fotoeléctrico, los distintos modos de operaciones, los modos de salida, los ajustes de sensibilidad o el ajuste de umbral también conocido, y como les decía anteriormente, las principales líneas de Omron. Entonces empecemos por los aspectos básicos y las ventajas de un sensor fotoeléctrico. Bueno, principalmente no necesitan estar en contacto con el objeto a sensar. Se pueden detectar a grandes distancias, no se desgastan, ya como al no tener contacto y al ser un material totalmente electrónico, son duraderos en el tiempo, una alta velocidad de objeto o material, ya sea ferroso o no ferroso, como lo vamos a ir viendo al avanzar la presentación. Entonces, ¿cómo se compone un sensor fotoeléctrico y su definición? Bueno, es un dispositivo electrónico que responde al cambio de la intensidad de la luz.
Básicamente esa es la definición para todos los sensores fotoeléctricos. ¿Cómo están compuestos? Bueno, estos sensores tienen un componente emisor, que es un generador de luz, que después vamos a ver cómo lo genera, y un componente receptor, que es el que ve la luz generada por el emisor y manda una respuesta. Todos los diferentes modos de operación, todo lo que se encuentren de sensores fotoeléctricos funcionan con este principio de operación. Un emisor que emite la luz y un receptor que recibe la luz. Los distintos tipos de fuentes de LED que podemos llegar a encontrar en un sensor fotoeléctrico, bueno, generalmente hoy por hoy se utilizan los LED como las principales fuentes de luz. Comúnmente pueden ser rojos, infrarrojos, también hay verdes, bueno, amarillos, también hay blancos, pero bueno, los más comunes son el rojo y el infrarrojo, y lo que es como receptor de luz se utilizan los fototransistores, que son los que reciben la luz del emisor. Bueno, obviamente, como les decía recién, todos van a tener un componente emisor, como les decía, que funciona como un diodo de emisor de luz, LED rojo o infrarrojo, y se emite en forma de pulsos, que es lo que nos va a ayudar a lo que son las luces exteriores, que no interfieran las luces exteriores o las luces artificiales. Esto nos va a lo que es distinguir. Y los receptores, que son los fototransistores, que son los que reciben la luz y la convierten en una señal analógica. En los sensores Omron incorporan la tecnología de circuito integrado para lo que son aplicaciones específicas, ASIC, que lo que hace es mejorar su funcionamiento al recibir la luz del emisor. Y obviamente tenemos el circuito de salida, que lo tienen todos los sensores fotoeléctricos, que cuando el nivel de luz recibida supera el umbral que le definimos nosotros manualmente, este se va a activar en la salida. Y va a convertir esta señal analógica del fototransistor en una señal on-off en su mayoría de los casos, ¿no? Como podrán ver generalmente en industria, vamos a encontrar que en la mayoría de los casos las salidas son NPN o PNP. Obviamente que existen los sensores con salida relé, con salidas analógicas de 420 o de 0 a 10 volt, también van a encontrar salidas NAMUR, es más. Pero en su mayoría de los casos se van a cruzar con lo que son PNP y NPN. Los principales ajustes que vamos a encontrar en un sensor fotoeléctrico, bueno, siempre desde el frente del equipo van a encontrar un selector de umbral, que es el famoso ajuste de sensibilidad. Dicho de otra manera, vamos a modificarle la cantidad de luz que queremos que reciba el receptor para activar la salida. Básicamente lo que estamos haciendo es eso, es decirle qué cantidad de luz queremos que reciba. En los sensores Omron, en la mayoría de los casos, disponen de un potenciómetro tornillo para lo que es dar este tipo de ajuste. Obviamente que más adelante lo vamos a ir viendo, que algunos modelos son específicos o especiales que poseen un botón de teach para lo que es establecer este ajuste de sensibilidad o este umbral de sensibilidad. Otra particularidad de lo que van a ver en los principales sensores fotoeléctricos, van a ver un selector con luz o con oscuridad, o también llamado light on o dark on, que es un selector que lo que hace es invertir la señal analógica de los sensores, que más adelante vamos a ver cómo es su funcionamiento. Otro de los indicadores que vamos a poder ver son los indicadores luminosos. Básicamente siempre vamos a ver un LED verde, que es el indicador de estabilidad, que es el que nos va a indicar el correcto funcionamiento, que está estable el sensor y que está óptimo para recibir una señal de salida. Generalmente lo vamos a ver con el LED indicador verde. Y el LED indicador naranja o rojo, que también lo podemos ver, que es el indicador de salida, que nos va a indicar cuando el objeto es detectado. Visualmente un sensor Omron, en lo que son los distintos tipos de familia, ya sea este que están viendo de carcasa compacta, como los métrica 18 estándar del mercado, van a tener visualmente van a poder determinar todo lo que estuvimos viendo recién, lo que son los selectores dark on o light on, los selectores de sensibilidad o el ajuste de sensibilidad, el lente emisor, el lente receptor, los tipos de salida, ya sea cable o conector, y los indicadores luminosos. Todo eso lo van a poder encontrar en cualquier tipo de sensor Omron. Los modos de operaciones. Bueno, básicamente, como dijimos anteriormente, todo funciona con el mismo principio de funcionamiento. Un emisor que emite y un receptor que recibe. Los modos de operación, los más comunes que vamos a encontrar, son las barreras, que compone de dos componentes, un emisor y un receptor, tal como lo muestra en la imagen.
Las barreras reflex o los reflectivos, que utilizan un espejo reflectivo, que ahora después lo vamos a ver, los palpadores o difusos, que directamente reflejan sobre el objeto, y los supresores de fondo, que es un difuso especial que también refleja sobre el objeto a censar. Vamos a ver uno por uno cómo es su funcionamiento. Como dijimos, la barrera tiene un componente emisor y un componente receptor. Cualquier objeto que se le ponga en el medio, él nos va a indicar una salida. Las principales ventajas, bueno, son las largas distancias de sensado que poseen estos modos de operaciones. En lo que es la familia estándar o lo que son las fuentes de luz roja o infrarroja, vamos a ver que los modelos estándar son hasta 20, 30 metros que van a encontrar, y en los modelos de láser van a encontrar hasta 60, 70 metros de distancia aceptada. Obviamente estos se utilizan para entornos severos, cuando hay presencia de polvo, cuando hay presencia de agua, de humedad y distintos tipos, se recomienda usar los formatos barrera por su elevada fiabilidad en la detección, excepto en objetos transparentes donde sí se requieren sensores especiales, que lo vamos a ver más adelante. Y una de las principales desventajas, obviamente, es la difícil alineación entre el emisor y el receptor, más cuando estamos hablando de un LED rojo o un LED infrarrojo, donde a mayor distancia cada vez se va a complicar más lo que es la alineación por la visual prácticamente, y por el spot, que a medida que se va alejando, el spot va a ir creciendo. Otra de las principales desventajas es el doble cableado. Sabemos que tenemos que alimentar tanto el emisor como el receptor, y en algunas circunstancias eso complica un poco lo que es la gente de mantenimiento y la instalación dentro de una máquina. Algunos ejemplos de aplicación para tener en cuenta, bueno, puertas de acceso, ahí puse molinetes, pero también se utilizan mucho en lo que son el control de acceso de autos o de camiones, se utilizan los formatos barrera. En los entornos severos, como les dije, cuando hay presencia de agua, presencia de polvo, y lo que es la maquinaria general, siempre van a encontrar un formato barrera o un modo de funcionamiento en modo barrera dentro de la industria. Las barreras reflectivas o el espejo o el sensor reflectivo, bueno, el funcionamiento es similar a lo que es una barrera reflectiva, nada más que tenemos el emisor y el receptor dentro del mismo componente, dentro del mismo sensor, y utilizamos un espejo que nos va a reflejar la luz, que nos va a devolver la luz. Entonces, cuando un objeto se cruza en el medio, la luz va a cambiar, que ahora lo vamos a ver, cuál es la función del espejo reflectivo. Las principales ventajas: larga distancia de sensado, obviamente en algunos casos en lo que es láser hasta 15 metros, pero lo estándar estamos hablando de entre 4 y 6 metros. Poseemos un solo cableado, se utiliza el espejo reflectivo, obviamente sí o sí, con el filtro de polarización, que esto nos va a garantizar la inmunidad frente a los distintos tipos de reflexiones, ya sean objetos brillantes o opacos, o también así lo que son detecciones de transparentes o botellas PET. Las principales desventajas, bueno, aunque no tengamos que cablear dos componentes electrónicos, sí vamos a necesitar el espejo, la instalación del espejo, ¿no? Y la alineación sigue siendo complicada a largas distancias, tal como es el formato barrera. La misma dificultad, vamos a ver. El espejo reflectivo, ¿cómo funciona en estos sensores? En estos sensores reflectivos, bueno, fíjense en la imagen de arriba, cómo el haz de luz, yo les dije que salía en forma de tren de pulsos. Fíjense con la función MRS del sensor propio, el haz de luz que sale del emisor, ahí lo puse en ondas horizontales para que puedan ver la diferenciación, y cuando vuelve por el espejo, vuelve en formato vertical. Entonces, cualquier objeto, ya sea brillante, una caja, una lata o demás, nunca va a volver del mismo formato de onda. Entonces, ahí es cuando cumple la detección de salida. Como puse ahí, reflejando 3 veces la luz, está girada en el 90% de los casos. Por eso se lo llama como diamantes el espejo reflectivo. Algunas aplicaciones, bueno, como les decía, lo que es la detección estable de botellas transparentes, la detección estable de latas, cuando es un objeto brillante, o tapitas o con líquidos adentro en lo que es el formato transparente.
Los sensores difusos, bueno, obviamente acá no tenemos ningún componente de cableado o de espejo y demás, funcionan solamente con la devolución que le da el objeto a sensar, ¿no? Entonces, por eso las principales ventajas es un tiempo de instalación reducido, no tenemos prácticamente alineación, ¿sí? Y no se necesitan elementos adicionales como el espejo reflectivo o un receptor en el otro lado. Las principales desventajas, obviamente, que es la distancia de sensado, que es una distancia de sensado limitada, hasta 1 metro, ¿sí? En algunos casos, y tenemos un elevado error de blanco y negro, ya sea por el color, por el tamaño, por la estructura del objeto, por distintos tipos, todos estos inconvenientes van a influir en la distancia de sensado real o en la distancia de sensado nominal en el final de la operación. Por eso es muy importante en muchos de los casos en los sensores difusos es conocer la aplicación y el objeto a sensar y las distancias nominales que necesita. Algunos ejemplos de aplicación, obviamente, están basados en objetos más grandes, con el spot, vienen como el spot a medida que se va alejando, se va agrandando, por eso se lo hace muy útil para la que son detección de cajas o conteos de lotes, presencia de cajones, presencia, ausencia, todo lo que son materiales generalmente grandes. Supresores de fondo, muchos casos lo habrán escuchado nombrar. Bueno, es un especial de un sensor difuso estándar. ¿Por qué? La principal diferencia ahí, como puse ahí, un sensor difuso va a detectar la cantidad de luz que recibe el objeto. Mientras más cerca, más va a recibir. Bueno, el supresor de fondo detecta el ángulo en lo que se recibe la luz. Por eso lo llamamos como en modo de triangulación. Esto lo hace mejor para lo que son detección de distintos tipos de colores, o distintos tipos de fondos, ¿no? Como verán en la imagen, fíjense que en el emisor de la parte de abajo tiene un emisor y arriba tiene el lente receptor que posee 2 diodos, que son los 2 diodos que posee como a modo de receptor. Entonces, ¿cómo va a funcionar este? Fíjense ahí, cuando nosotros le ponemos un objeto a determinada distancia, por cualquiera de los 2 diodos que lo detecte, nos va a dar una salida. Pero ¿qué pasa? Si nos acercamos demasiado, ninguno de los diodos va a tener una recepción de luz. Entonces, por eso se le llama zona muerta y es una de las principales desventajas que tienen los supresores de fondo, que es cuando el objeto está demasiado cerca, no vamos a tener forma de que nos pueda dar una salida. Por eso las principales ventajas es la mayor precisión en lo que es la detección de blanco y negro y distintos tipos de colores. Otro para tener en cuenta es el ajuste de sensibilidad en los casos de supresores de fondo. Como vimos en los modos de operación, ya sea barrera, reflectivo y difuso, lo que hacemos con el ajuste de sensado es determinar la distancia de sensado, más o menos. En este caso, lo que vamos a hacer es mover en forma mecánica las ópticas internas, o sea, esos 2 lentes que están viendo ahí, los 2 diodos de operación, que eso nos va a establecer la distancia de sensado final. Es la principal diferencia entre un difuso estándar y un supresor de fondo. Algunos ejemplos de aplicación, obviamente, lo que son la detección de circuitos integrados, algo pequeño, algo estándar, y así como tenemos algo pequeño, tenemos distintos tipos de cajas, porque sacando la zona muerta nos va a detectar todo el resto de los tamaños. Y lo que es laboratorio también se utiliza mucho para lo que son blister y demás. Modos de salida. Como dijimos anteriormente, tenemos movimiento con luz o con oscuridad, o llamado light on o dark on. Bueno, justamente esta función nos dice cómo nos va a responder el receptor al recibir o no la luz. Principalmente el modo dark on lo van a encontrar en lo que son los modos de operación barrera o reflectivos. Fíjense en que siempre el receptor está recibiendo la luz y cuando no la recibe, activa la salida. Por eso se lo llama dark on o en oscuridad. Cuando no recibe el receptor, queda oscuro, entonces activa la salida. Distinto es el modo light on, obviamente, que generalmente lo van a encontrar en los difusos y los supresores de fondo. Porque, ¿qué dijimos? Los difusos y supresores van a activar cuando reciben la luz reflejada del objeto. Esa es la principal diferencia. Entonces, ajuste de sensibilidad o umbral.
es uno de los factores principales que nos pide cualquier tipo de cliente, es el alcance de sensado de los mismos, ¿no? Es lo más importante que nos va a indicar un cliente para distintos tipos de aplicaciones. Entonces, como veníamos hablando, todo sensor fotoeléctrico compone un emisor y un receptor de luz. El sensor se va a activar cuando el nivel determinado de luz llega al componente receptor. Este nivel puede llegar a disminuir por distintos tipos, ¿no? Ahí como puse, suciedad en los lentes, tanto en el receptor como en el emisor, la presencia de vapor o humo en el ambiente, determinados tipos de colores o objetos a detectar, luz exterior o luz artificial. Bueno, son todos casos que nos van a complicar en la distancia real del sensado que necesitamos en una aplicación, ¿no? Por tal motivo es muy importante en muchos de los casos conocer la aplicación antes de determinar una distancia de sensado, antes de determinar un modo de operación a utilizar. Bueno, las curvas del exceso de ganancia o el ajuste de sensibilidad, que en muchos casos lo utilizamos. Estas curvas de exceso de ganancia se presentan en todas las fichas técnicas de todas las marcas, de cada tipo de sensor fotoeléctrico, y en las mismas está la función de la distancia de sensado, que es en sí el dato que nos interesa. Bueno, como decíamos, más allá de estas curvas, o más allá de esta distancia de sensado que nos marcan todas las fichas técnicas de todas las fábricas, bueno, nos van a ayudar mucho a ver una aplicación. Se los voy a poner un ejemplo, así es más fácil de entenderlo. Por ejemplo, acá tenemos un sensor fotoeléctrico de la marca Banner, que tenemos un sensor fotoeléctrico que nos indica que tienen 2 metros de distancia de sensado y uno de distancia extendida que llega hasta 3 metros. Ahí como puse en celeste. Cuando vamos al exceso de ganancia, fíjense que los 3 metros, ¿cuándo lo va a cumplir? Nosotros tenemos el ajuste potenciométrico que lo pueden ver del tornillo, que va de 1 a 100. Básicamente eso se comportan en todas las marcas, ¿no? Los excesos de ganancia de mayor a menor. Fíjense que los 3 metros lo van a tener cuando el exceso de ganancia esté al mayor, en este caso va de 100 a 1, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a tener los 3 metros que nos indica la distancia de sensado de la ficha técnica del sensor Banner, que nos indica que la distancia de sensado es hasta 3 metros, bueno, cuando el exceso de ganancia esté en su máximo esplendor. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos este exceso de ganancia en su máximo esplendor y vamos a tener 3 metros, yo les puedo asegurar que si hay presencia de polvo en el ambiente, o si hay agua, o si hay distintos tipos que puedan interferir el funcionamiento del sensor, esos 3 metros no le van a funcionar nunca. Siempre el exceso de ganancia tiene que estar por la mitad o un poquito más allá de la mitad para que sea el correcto funcionamiento. Ahora vamos al caso de Omron. Fíjense que en el caso de Omron, en la ficha técnica nos indican que son de 4 metros la distancia de sensado de un sensor fotoeléctrico. Cuando vamos a la curva de ganancia, fíjense lo que les decía anteriormente. Cuando tenemos los 4 metros, no sé si se ve ahí el mouse, pero los 4 metros los vamos a tener con un exceso de ganancia en 4. O sea, de 0 a 10, nosotros vamos a estar en la mitad de lo que es el ajuste sensable del sensor Omron, que nos va a dar esos 4 metros. Y con la ganancia a 1, tal como en el caso del banner, nosotros vamos a tener una distancia de sensado real de 6 metros. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto, que todas las fichas técnicas de todas las marcas van a indicar una distancia de sensado nominal. Pero cuando estamos muy justos en la aplicación o que un cliente nos indica necesito 4 metros de distancia de sensado real, bueno, hay que ver estas curvas de ganancia, cuándo vamos a tener esos 4 metros. En este caso les puse un ejemplo fácil de detectar. Pero en muchos casos se cumplen estas curvas de ganancia. Entonces, repasando un poco lo que vimos hasta el momento, que en sí es cómo se comportan todos los sensores fotoeléctricos, su principio de funcionamiento, como les decía, su LED emisor y su LED receptor, como los distintos modos de operación. Bueno, eso es para todas las marcas, es indistinto para todos los modelos. Entonces, repasando un poquito, ¿en qué modo de funcionamiento se logra mayor distancia de sensado posible? Como lo vimos hasta el momento, sabemos que las barreras, tenemos modelos en sensores láser hasta 70 metros de distancia de sensado. Acuérdense que los sensores láser poseen un LED láser visible que nos hace muy recomendable para lo que es los distintos tipos de alineación.
¿Cuál es uno de los puntos más débiles de los supresores de fondo? Como lo dijimos antes, tenemos la zona muerta, que es cuando el objeto está demasiado cerca, que es donde mayor cuidado debemos tener al momento de ofrecer un supresor de fondo. ¿Y cuáles son los factores que influyen en general en lo que es un sensor difuso? Bueno, el color del objeto, el tamaño del objeto, si la superficie es opaca, si es brillante. Bueno, son distintos factores que pueden influir en una distancia de sensado o en un óptimo funcionamiento de un sensor difuso. Ahora vamos a ir a las principales líneas de lo que son los sensores fotoeléctricos Omron. Como les decía, CPI representa a Omron hace más de 30 años en Argentina y poseemos en el stock gran cantidad de variedad de modelos. Por ejemplo, tenemos las líneas E3Z, que tanto vienen en formato plástico como en acero inoxidable, como en montajes mixtos, como en formato cerradura, o la familia E3FA, que es la familia cilíndrica estándar, que es lo que más se cruzan dentro de cualquier tipo de industria. La familia E3JM, que son los sensores fotoeléctricos robustos con salida relé y demás, y lo que es amplificadores y fibras ópticas que vamos a ir viendo en el transcurso. Empecemos con la familia de 3Z, que es una familia genérica de Omron que va a abarcar todos los modos de operaciones, ya sean los estándar que conocimos anteriormente, como los especiales, llámese especiales a supresores de fondo, a reflectivos para detección de transparentes, etc. ¿no? Es una línea compacta de LED rojo e infrarrojo de alta potencia. Toda su familia E3Z viene con un grado de protección IP67 y en lo que es acero inoxidable en IP69K, que luego lo vamos a ir viendo. Las características principales, bueno, el tamaño compacto 20 por 30 por 10, como les decía, el LED de alta potencia, el grado de protección IP67, su alta protección contra el ruido eléctrico, la amplia variedad de modelos, como les decía anteriormente, todos van a venir en formatos PNP o NPN, con distintos tipos de salida de cable o distintos salida de conector, ya sea métrica 8, métrica 12, todo lo estándar que nosotros nos podemos usar en cualquier tipo de industria. Los modelos, bueno, vamos a encontrar modelos barreras hasta 30 metros, acuérdense lo que les decía antes, la representación de distancia de sensado de Omron está realizado con el exceso de ganancia o la curva de ganancia en la mitad. Por lo menos en este formato barrera vamos a tener un sensado hasta 55 metros en las condiciones óptimas de instalación o en lo que se refiere a donde está instalado. Lo que es reflectivo sobre espejo, hasta 4 metros, lo que son los difusos convencionales, hasta 1 metro, y lo que son los difusos especiales, ya sea para supresores de planos, supresores de primer plano, supresores de fondo, hasta 200 milímetros y en algunos casos hasta 700 milímetros. Este es el catálogo resumido. Si no lo tienen, yo los invito a entrar en la página, que ahí Augusto seguramente lo va a poner en el chat para que la puedan descargar. Es un catálogo resumido donde van a encontrar sensores inductivos, fotoeléctricos, toda la gama de sensores fotoeléctricos, tanto la de 3Z como la de 3G, como los sensores láser. Bueno, todo lo que vamos a ver en el transcurso de la presentación lo van a encontrar en el catálogo resumido. Es un catálogo resumido donde es muy práctico para el día a día, ya sea por la gente de mantenimiento, por la gente de compras, por la gente de ventas. Todos tienen su función y todos usan el mismo catálogo resumido. En la misma, como pueden ver, obviamente que les puse una imagen, fíjense que pueden encontrar el tipo de sensado, ya si es barrera, si es reflectivo, si es difuso, si es un supresor de fondo, la fuente de luz, que pueden venir tanto en infrarrojo como en el rojo, las distancias de sensado nominal, los tipos de salida, tanto PNP como NPN, y el tipo de conexión, y directamente el código. Entonces alguien de mantenimiento directamente se puede fijar, necesita una barrera de 15 metros PNP con cable. Entonces le manda a compras directamente el código E3ZT81 y el de compras no tiene que andar buscando, solamente tiene que mandar un mail a su distribuidor o a sus canales de distribución para que le coticen directamente ese sensor. No tienen que andar preguntando ni qué marca, no tienen que andar preguntando qué distancia de sensado necesitan o qué tipo de salida quiero, no, solamente con el código. Obviamente para la gente de ventas, lo que es un canal de distribución también les sirve, es muy útil porque como todos sabemos, los usuarios finales o la gente de mantenimiento o la gente de compras
Nos dice, necesito un reflectivo, un sensor reflectivo, PNP. Bueno, entonces tenemos a mano las preguntas que necesitamos hacer. ¿La fuente de luz es roja o infrarroja? Tenés de 4 metros, de 500 milímetros, tenés salida PNP, NPN, cable de 2 metros, con conector y directamente el código. Entonces, con ese código nos molestan a nosotros, o lo molestan al vendedor que los va a visitar, que para eso estamos, para que nos pregunten, nos consulten y directamente le pasamos la cotización. Con este catálogo día a día tenemos una rápida respuesta, que es lo principal hoy por hoy en cualquier tipo de mercado. La rápida respuesta y la óptima respuesta. Entonces sigamos. Siguiendo con la familia de 3Z, obviamente seguimos con el compacto de 20 por 30 por 10. En este caso tenemos los sensores láser, que lo que difiere es el LED infrarrojo o rojo. Acá tenemos un LED láser de clase 1 para lo que es alta potencia, alta precisión y largo alcance, como les dije anteriormente. En los formatos barrera o en los formatos restrictivos es muy simple la alineación, porque tenemos el haz visible, los 60 metros, los 70 metros que nos disponga el sensado. Para lo que es la precisión en lo que son supresores de fondo, reducir el error en lo que es blanco, negro, asegurar distintos puntos de detección muy focales. Bueno, para todos esos casos se utilizan los sensores láser. Obviamente que lo van a encontrar en el catálogo resumido. Fíjense en acá, barreras, reflectivos y difusos, hasta 60 metros en lo que es barrera, tipos de salida, tipo de conexión, en fin, con el cable, el código y demás. Seguimos con la familia 3Z, en este caso nos vamos en la misma carcasa, de 20 por 30 por 10, en lo que son carcasas de acero inoxidable, para todo lo que son limpieza o resistente a distintos tipos de detergentes y químicos, o lavado de presión de agua, que en muchos casos, muchas alimenticias nos vamos a encontrar. Esto tiene una certificación Ecolab, y un grado de protección IP69K. Para los que no saben, la certificación Ecolab es un testeo que se le hace a cada sensor en diferentes ángulos, hacer un lavado de chorro de presión hasta 100 bar por determinada cantidad de tiempo, ¿no? Esa es la certificación que nos da la Ecolab. Obviamente que acá vamos a encontrar en esta familia todo lo que son los formatos barrera, los convencionales, los barreras, reflectivos, difusos, y tenemos la familia especial para lo que son entornos exigentes, para lo que es la resistencia a aceites, para lo que son la detección de botellas transparentes, en fin, distintos tipos para lo que es la detección de marcas, que ahora lo vamos a ver más detenidamente. Algunas de las principales operaciones, obviamente, todo lo que se refiere a lavados, ya sea de detergentes, ya sea de chorro de presión o lavados frecuentes. Obviamente todos estos modelos vienen sin ajuste de sensibilidad, porque no podemos poner un tornillo por la cantidad del sensor y los grados de protección y la certificación Ecolab. Principalmente les quiero mostrar este sensor, que es un detector de marcas. Tiene, obviamente, con carcasa de acero inoxidable, resistencia a todo lo que dijimos anteriormente, detergentes, presión de agua y demás. Perdón. La particularidad es que tiene un LED blanco que lo hace muy estable para lo que son la detección de presión de distintos tacos o marcas en colores similares o diferentes colores. Tiene un ajuste de pitch muy práctico, muy fácil de utilizar, que ahora se los voy a mostrar. Fíjense, es un ajuste de pitch, tiene dos ajustes de pitch. Uno que es por 2 puntos, donde nosotros le ponemos la marca adelante o el color que queremos detectar, apretamos el botoncito por 3 segundos, sacamos el color, apretamos el botoncito y ya nos queda automáticamente programado. O si no, este sensor viene con un quinto hilo que va directamente conectado al PLC y nosotros directamente sobre la máquina, viendo el color 5 o 6 veces, ya queda automáticamente programado el pitch. Fíjense en la amplia variedad de color versus a la capacidad de detección. Lo que van a ver en el frente, en este caso, obviamente, como les dije, van a tener un botón de teach y no van a tener los indicadores, tanto el light on como el dark on, como los ajustes de sensibilidad. Siguiendo con la familia 3Z, acá tenemos el formato de herradura, que cada vez se utiliza menos, pero lo que son desfasajes de bandas y todo eso, lo que es la industria textil, aún lo sigue utilizando. Así que tenemos este formato, que es un espesor de 25 milímetros, un amplio espesor para los distintos tipos de aplicaciones.
Vienen en sus formatos PNP, NPN, con la apertura de 25 milímetros y el haz de luz infrarrojo. Tenemos con salida cable, también vienen con salida conector. En este caso el grado de protección es, como lo que les decía, es un poquito más bajo, IP64. Luego tenemos la familia E3ZF, que es una familia nueva que sacó Omron hace poco. Es una familia que solamente van a encontrar en carcasa de plástico, fabricado solamente en plástico. Tiene su doble montaje, como pueden ver en la imagen, tanto a disposición de tornillos como lo que es métrica 18. Todos vienen con un grado de protección IP67, su protección contra cortocircuito, con inversión de polaridad, en fin, eso como toda la gama de sensores son, ¿no? Los LED indicadores sí acá los vamos a tener, y lo que tenemos es el ajuste de umbral o el ajuste de sensibilidad de ganancia en toda su familia. En este caso vamos a tener barreras, reflectivos y difusos. No tenemos los sensores especiales, lo que son para detección de botellas transparentes, no tenemos en esta familia. Solamente vienen como barreras, reflectivos y difusos. Lo más estándar del mercado. Y ahora sí, nos metemos de lleno a lo que es la familia de métrica 18, con lo que más nos vamos a encontrar en la industria, generalmente utiliza los métrica 18. Omron le llama una familia para todos, obviamente porque tienen todos los modos de operación, así como la familia de 3Z, donde tenemos puertos plásticos, metálicos y de acero inoxidable. Bueno, en este caso también tenemos las tres carcasas disponibles, tanto barreras, reflectivos, difusos, como los especiales, ya sea para objetos transparentes o los distintos tipos de aplicaciones que puedan llegar a surgir. Siempre vamos a tener un sensor E3FA o un sensor E3F para poder hacer un soporte o dar una respuesta a un cliente. Como les decía, en la familia E3FA o EFB pueden venir tanto de plástico o de latón. Su detección es axial o radial. Se pueden pedir de ambos modos. En toda la línea van a ver la LED roja visible en todos los modelos, no vienen infrarrojos. La sensibilidad de ajuste en todas las líneas, los LED indicadores, su alta inmunidad al ruido, su alta inmunidad a la luz del ambiente, su alta grado de protección IP67 en toda la línea, la temperatura de operación estándar que van a encontrar en cualquier tipo de fábrica, y obviamente tenemos la familia de acero inoxidable, como la familia de 3Z los tiene. Bueno, la familia métrica 18 también nos da la posibilidad de tener un sensor de carcasa de acero inoxidable para lo que es una mejor resistencia a los distintos químicos y detergentes y en los lavados de presión en determinadas fábricas, ¿no? Obviamente también tienen la certificación Ecolab. Las distancias de sensados, bueno, son muy similares a lo que es la familia de 3Z o lo que es lo estándar del mercado. Fíjense, una barrera en 20 metros, acuérdense, acá seguimos con lo mismo, con la curva del exceso de ganancia. Siempre estamos hablando por la mitad, que Omron nos da la distancia de sensados nominales con el exceso de ganancia a la mitad, por lo que tenemos más margen para arriba para lo que es la distancia. Entonces, 20 metros en barreras, 4 metros en reflectivos, difusos hasta 1 metro. En lo que es radial, obviamente que bajan un poco porque tienen menos lente, más chico el lente. Entonces bajan un poquito lo que son las distancias nominales. Obviamente, como les dije anteriormente, toda la familia de especiales que llamamos nosotros, obviamente para aplicaciones exigentes requieren sensores especiales, por ejemplo, esta detección de presencia sin importar el color de tapa, lo que son supresores de fondo estándar, lo que son supresores de fondo puntuales, lo que son para detección de transparentes y demás. Bueno, todo siempre vamos a encontrar un E3F para ofrecer. La familia de acero inoxidable, como les dije anteriormente, obviamente, como en la familia de 3Z, no vienen con ajuste de sensable ni umbral, por obvias razones para tener la certificación Ecolab y el grado de protección IP69K. Vienen en formatos barrera, reflectivos, difusos y en este caso también supresores de fondo. Un poco las medidas, lo que es el IP69K, acá como les decía anteriormente, el testeo consiste en rociar a 80 grados
a una presión hasta 100 bares, alrededor de 15 litros por minuto. Ese es el testeo que se le hace para tener la certificación Ecolab. Como les dije, son modelos sin ajuste, el LED rojo de alta potencia, poseen una resina epoxi en los modelos que vienen con conector, que lo que hace es prevenir cualquier tipo de ingreso de agua. Y una particularidad de Omron, tanto en los de acero inoxidable como en los de cuerpo latón, todos los sensores de cuerpo latón y acero inoxidable, ya sean inductivos o fotoeléctricos, el grabado del modelo viene grabado en láser. No van a encontrar una cinta, ni una etiqueta, ni una pintura. Van a encontrar en todos los modelos latón y acero inoxidable su grabado en láser, que va a perdurar en el tiempo para lo que es una reposición de stock o para la gente de mantenimiento, para que le pueda pasar a compras el modelo ideal o el modelo exacto, mejor dicho. Obviamente que lo van a encontrar en donde, en el catálogo resumido. Lo mismo, el mismo formato, los tipos de sensado, ya sea reflectivo, barrera, difuso, la sensibilidad si es ajustable o sin ajuste en los casos de los inoxidables, las distancias de sensados nominales, los tipos de salida, los cables, y en la parte de arriba van a encontrar los cuerpos plásticos, los cuerpos metálicos y los cuerpos de acero inoxidable. Ya saliendo de lo que es la gama métrica 18, pasamos a los sensores de mayor robustez mecánica, como verán, difiere en muchos aspectos contra todo lo que veníamos hablando anteriormente. Estos tienen una robustez mecánica importante, todo el cuerpo de metálico en este caso, y es un supresor de fondo, sin importar el color de sensado, sin importar el objeto. Es un tipo de salida PNP, NPN seleccionable del frente del equipo, y fíjense en la distancia de sensado, es importante, hasta 50 centímetros en lo que es un supresor de fondo. Grado de protección IP67 y alimentación estándar de 24 volts. Lo que seguimos con los robustos, con los sensores robustos. En este caso tenemos el sensor con alimentación universal, tanto en alterna como en continua, con un grado de protección IP66. Y en estos casos vamos a encontrar que vienen tanto en salida PNP como en NPN, como la salida a relé, que la misma puede ser o no temporizada, las salidas a relé. Fíjense que vienen tanto en barrera, en reflectivos, como en difusos. Toda la conexión en este caso es por cámara de bordo. Es por eso que el grado de protección es IP66 y no IP67. Los sensores miniatura, la familia de 3T, como pueden ver en la imagen, están los formatos estándar, lo que son las salidas axiales, y lo que son los formatos planos, como el E3T FL11 que ven ahí, es un formato muy chiquito, que lo hace principalmente, lo utilizan los fabricantes de máquinas o para lugares donde es difícil el acceso. Se utilizan este tipo de sensores fotoeléctricos. Fíjense que tiene un grado de protección alto, IP67, la alimentación estándar, son salidas de PNP, NPN, y lo van a encontrar en el catálogo resumido. Ahora pasamos directamente a lo que son las fibras ópticas y amplificadores. Obviamente que no vamos a dar todas las fibras ópticas existentes en la línea Omron, porque no terminaríamos más por la cantidad de fibras ópticas que se fabricaron con el correr de los años, y algunos tipos de amplificadores que todo lo vamos a encontrar en el catálogo resumido de sensores. Como les decía, la cantidad de fibras ópticas que hay, ya sean miniaturas, ya sean cuadradas, ya sean para altas distancias o para grandes distancias, o para cuando es focalizar algo específico. Hay muchas fibras ópticas, hay fibras ópticas con temperaturas que soportan hasta los 260 grados. Entonces, siempre que tengan alguna aplicación de fibras ópticas específicas, no nos consultan, porque sí no lo van a encontrar en el catálogo resumido. En el catálogo resumido vamos a encontrar las que utilizamos generalmente, que son los formatos barrera de métrica 6 y los formatos difuso, que son de métrica 5. Eso con lo estándar con que nos manejamos generalmente para el 70% de las aplicaciones. Sí, vamos a hablar un poco sobre los amplificadores de fibra, que en sí es el que le da la potencia o el que le da la programación a la fibra óptica. En este caso presentamos la E3XNA de Omron, que es una línea estándar con una visualización por barras, ahí como lo pueden ver en la imagen, con un ajuste de sensibilidad mediante un potenciómetro.
fácil ajuste, fácil programación, aunque no requiere programación, ya con el ajuste sensable. Fíjense que acá les puse algunos ejemplos, que con este amplificador podemos detectar un frasco medicinal transparente, con solamente el ajuste sensable y un amplificador y una fibra óptica en formato barrera. Con este sensor podemos detectar algo transparente, un vidrio. Entonces es un amplificador muy fácil, con solamente un ajuste potenciométrico y muy útil para distintos tipos de aplicaciones. Obviamente que existen los amplificadores ya con salidas digitales, que son inteligentes, que con un simple botón, así como en el E3Z teníamos el teach, o para hacer el umbral de intensidad de luz. Bueno, acá también posee un teach para enseñar en la pieza. Y también lo pueden manualmente del equipo, pueden bajar el umbral o subir el umbral que nosotros queramos que nos indique el tipo de salida. Estos sí ya tienen modos de programación internos, donde podemos entrar a distintos modos de operación y configuraciones dentro del mismo equipo. Vienen la fuente de luces rojas, salida cables, tienen para hacer una temporización a la salida, tanto Light como Light. Vienen PNP, NPN, y la particularidad que tiene con una interfaz de comunicación para lo que es Ethernet. Siguiendo con los amplificadores de fibra, les puse este ejemplo, que es un amplificador de fibra muy útil para distintos tipos de operaciones. Como verán, es una fibra donde se le pueden poner hasta dos entradas, lo que lo hace para funciones de lógicas and OR, distintos tipos de lógica que podemos hacer con dos fibras ópticas, ya sea dos barreras, una barrera, un difuso, distintas aplicaciones que pueden llegar a venir al mercado. Obviamente vienen con la doble digitalización en el frente del equipo. Pueden programarlo para que se vean las dos fibras, o bien que se les vea una fibra y lo otro el indicador de salida que nosotros queramos mandar en el frente del equipo. Y este es un amplificador digital con teach, también nuevamente. La particularidad que como el sensor E3ZMB, que es para la detección de marcas, tacos y demás, bueno, justamente este amplificador también es para lo mismo. Obviamente que podemos acá, desde el frente del equipo, programar con mucha mayor precisión en lo que es un teaching automático del E3ZMB. Entonces, acá nosotros tenemos la posibilidad de programar ítem por ítem lo que nosotros queremos leer. Fíjense como les puse ahí los ejemplos para la detección de diferentes colores. Siempre va con la comparación en la relación RGB, el del blanco, tanto en el E3ZMB como en este amplificador. Y para lo que es la detección de contraste de blanco, gris y negro, ¿no? También tienen funciones con o sin temporizador a la salida. La velocidad de respuesta, fíjense que va hasta 250 por segundo, lo que es una velocidad muy rápida para lo que son marcas y tacos. Y obviamente la comunicación a una red abierta de alta velocidad de Ethernet. Entonces, esto en sí, ¿dónde van a encontrar todo esto? En el catálogo resumido. Tanto los amplificadores, todo lo que estuvimos viendo hasta el momento, lo van a encontrar en el catálogo resumido. Por eso yo les recomiendo que lo bajen, tanto sea digital. Obviamente que siempre es mejor tenerlo a mano, sobre el escritorio, sobre una carpeta para la gente de mantenimiento, en fin. Cuando la cuarentena termine, los invito a que le molesten a sus vendedores o a los vendedores de CPI para que les traigan este catálogo resumido. Así que si tienen algún tipo de pregunta o algo, ahora yo voy a entrar el chat, que estuvo respondiendo a gusto, y ahí tienen mis contactos, Leandro Hernández, ahí tienen mi mail, mi teléfono, y el de la oficina que en este momento no estamos, pero bueno, para un futuro ya tienen ahí mi interno también. Así que muchas gracias a todos por esta hora que nos tomamos, que me dieron, y si tienen alguna consulta ahí ya la estamos respondiendo, o bien me lo mandan por el mail y se la respondo. Leandro, bueno, muchas gracias Leandro por la clase, el curso. Acá una duda que surgió cuando presentaste los sensores herradura fue las aplicaciones para transparentes, para nylon, ya sea transparente o con algún color y algún nivel de transparencia.
¿qué tipo de sensores se pueden usar para ese tipo de aplicaciones? Para lo que es transparencia, lo que quieren detectar es transparencia, tenemos los sensores especiales, los E3FA, los respectivos, ¿sí? O los E3Z. ¿Sí? Si lo quieren en formato de herradura, también se podrían configurar, o la familia... no, sí, lo principal directamente sería ir a la familia métrica 18 o la familia E3Z, que son los compactos, los rectangulares. Eso sería lo ideal para lo que es transparencia y detección de filo. Bueno, muchas gracias, Leandro. A que me mande un mail y que me mande el mail directamente ahí a leandro.hernández y directamente le paso el PDF completo, así lo puede ver y las recomendaciones que le puedo dar. Bien, acá hay un comentario de Carlos, comenta que la principal diferencia de los sensores de fibra óptica es la precisión. No sé si quieres comentar algo, Leandro. La precisión por la programación en sí del amplificador, lo que le podemos programar a un amplificador en su programación interna que tienen, porque en casi todos los amplificadores vamos a encontrar una programación estándar y tenemos una programación específica que ya le podemos cambiar muchas cosas dentro de la operatoria del amplificador, por eso los hace mucho más precisos a la hora de determinadas aplicaciones. Bien, creo que con ese comentario, que en realidad era una pregunta, está respondido lo que comentó, lo que preguntó Carlos. Acá hay otra pregunta de Alejandro Coy. ¿Cuál sería la diferencia entre E3FA de P21 y E3FB de P21? Es el cuerpo plástico y cuerpo metálico. La única diferencia. Fíjense en el catálogo resumido, que lo pueden descargar ahí en el link que le dio Augusto. El E3FA son todos los cuerpos plásticos. El E3FB son todos los cuerpos metálicos y el E3FC son todos los cuerpos de acero inoxidable. Bueno, no hay más consultas, Leandro, por el momento. Bueno, igualmente, nuevamente agradecer a todos los participantes y si tienen algún otro tipo de consulta, ya sea ahora o en un futuro, ya tienen mi contacto, no hay ningún tipo de problema, me llaman, me mandan mail y les responderemos a la brevedad, obviamente. Los invito también a entrar en la página de CPI en los webinars, porque estamos dando otro tipo de cursos, ya sea de automatización, lo que son PLC, lo que es robótica, lo que es seguridad en máquina, y obviamente en la parte de componentes, lo que son los componentes para tablero de control y demás que van a poder encontrar ahí en la página de CPI, en la parte de webinar. Ahí se pueden inscribir a todos los webinars que les van a figurar. Bueno, yo entonces los dejo. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en las próximas webinars. Muchas gracias.